La noche en la sabana no siempre trae calma. A veces arrastra un eco metálico, como si la tierra presintiera lo inevitable. Esa madrugada, el aire olía a miedo antes de que ocurriera algo. Los juncos se movían de forma extraña, no por el viento, sino por cuerpos que acechaban invisibles. Era una hembra joven pero experimentada, una cazadora de la manada. Sus pasos eran lentos, cargados de cansancio tras un día de persecuciones fallidas. Su respiración se confundía con el canto lejano de los chacales, pero sus oídos sabían distinguir lo que otros no. Algo la seguía. Desde la penumbra brillaron pares de ojos amarillos. No eran uno ni dos, eran muchos. El siseo gutural de risas torcidas se mezcló con el crujido de ramas secas. No buscaban comida, buscaban un mensaje. Y esa noche, la leona sería el lienzo donde lo escribirían con sangre. La cazadora erizó su melena corta y soltó un rugido seco, no para asustar, sino para advertir. Pero el círculo se cerraba rápido. No había luna suficiente para mostrar cada detalle, pero el eco era inconfundible. La sabana estaba siendo testigo de un crimen. Los chacales callaron. Incluso el viento se detuvo. La tierra se impregnaba de un olor metálico y la oscuridad se cargaba con un peso insoportable. Desde la distancia la manada escuchó. Los cachorros se removieron, las leonas levantaron la cabeza y el macho dominante tensó cada músculo. Algo no estaba bien. Algo estaba ocurriendo a metros de ellos que cambiaría el equilibrio de los próximos días. La noche no mostró todo. El verdadero horror se revelaría con la primera luz. Lo único cierto era que las hienas habían cruzado una línea que pocas veces se cruza en la naturaleza, tocar a un león adulto. Y ese error, esa osadía, no se paga con una simple retirada. Se paga con fuego, con rugidos que desgarran la madrugada y con la promesa de un infierno que apenas comenzaba. Antes de continuar, dime algo. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo ahora? Deja tu comentario aquí abajo y no olvides suscribirte a Instinto Alfa. Lo que vas a presenciar en esta historia es solo el inicio. El amanecer llegó sin pájaros, solo un silencio espeso, atravesado por el zumbido de moscas que ya rondaban el claro. Allí donde la noche se había quebrado en chillidos y rugidos, yacía el cuerpo inmóvil de la leona. Sus ojos abiertos reflejaban un cielo pálido y su melena corta estaba enmarañada con polvo y sangre seca. No había misterio. Las hienas habían cumplido su propósito y ahora la sabana lo proclamaba como un sacrilegio. La manada se acercó lentamente. Primero, los cachorros, que olieron el aire con inquietud antes de reconocer el aroma familiar. Luego, las leonas, que se detuvieron en seco al ver el cuerpo. Una de ellas, la más anciana, emitió un gemido bajo, un sonido que no era rugido ni gruñido, sino lamento. El macho dominante llegó al final, sus ojos clavados en la silueta caída, como si necesitara confirmar que no era una ilusión. No había espacio para el duelo humano, pero sí para un duelo instintivo. Las leonas rodearon el cadáver, lo olieron, lo tocaron con el hocico, algunas incluso lo lamieron como si pudieran devolverle el calor. Los cachorros, confundidos, se refugiaron bajo los vientres de sus madres. La atmósfera pesaba como hierro fundido. El macho se mantuvo de pie, inmóvil, su melena oscura erizada como una antorcha apagada. Su mirada no era de tristeza, sino de cálculo. Cada músculo temblaba, no de miedo, sino de contención. Porque en la sabana, la muerte de una cazadora no es solo pérdida, es una provocación directa, una declaración de guerra. La leona muerta no era cualquiera. Había sido una de las más hábiles cazadoras del grupo, la que guiaba persecuciones, la que enseñaba a los jóvenes a emboscar. Su ausencia significaba hambre, vulnerabilidad, pero sobre todo significaba humillación. Y esa humillación no quedaría sin respuesta. Al mediodía, la manada se movió hacia la sombra de unas acacias, pero nadie comió.
Los cuerpos se mantenían tensos como si aguardaran una señal. El macho olfateó el aire y rugió, un rugido profundo que viajó kilómetros. No fue un canto territorial, fue un juramento. Ese sonido atravesó la sabana y llegó hasta los oídos de las hienas. Ellas, reunidas en torno a los restos de carroña, rieron con nerviosismo. El eco del rugido no se parecía a ningún otro. Contenía furia, dolor y algo más, una promesa de represalia. El día avanzó, pero la tensión no disminuyó. El cielo se tiñó de rojo al atardecer, como si la sabana misma entendiera lo que estaba por venir. Nadie cazó, nadie durmió. Era la calma antes de la tormenta, y cuando la oscuridad volvió a cubrir los pastizales, la manada entera se levantó en silencio. El macho al frente, las leonas detrás, los jóvenes expectantes. No iban a llorar a su muerta, iban a vengarla. El eco del dolor se transformaba en el rugido de la guerra. La noche apenas había bajado cuando los rugidos comenzaron a tejerse en la penumbra. No eran los llamados territoriales que anuncian dominio. Eran más profundos, ásperos, cargados de un filo que cortaba el silencio. El macho se adelantó, melena oscura agitándose bajo la brisa. A su lado, dos jóvenes machos, cachorros ya convertidos en guerreros, los seguían con los ojos brillando de furia contenida. El rastro de las hienas era fácil de seguir. Olor agrio, huellas dispersas, chillidos ocasionales que delataban su risa macabra. Los leones caminaron sigilosos, cada paso calculado, músculos tensos como cuerdas listas para romperse. No había apuro. La venganza no necesita correr, necesita ser precisa. A lo lejos, bajo un termitero desgastado, un pequeño grupo de hienas descansaba. 5 hembras adultas y un par de jóvenes mordisqueaban restos de costilla, ignorando lo que se avecinaba. El sonido de la sabana parecía protegerlas, pero en realidad las estaba traicionando. El silencio se volvía demasiado perfecto, demasiado afilado. El macho dio la señal con un rugido seco, casi ahogado, y el ataque comenzó. Uno de los jóvenes saltó primero, una sombra de músculos que cayó sobre una hiena desprevenida. El chillido cortó la noche como un cuchillo, y en ese instante, la calma murió. Los demás leones irrumpieron desde los matorrales como espectros furiosos. La primera hiena fue derribada y su cráneo crujió bajo las fauces del león joven. Otra intentó escapar, pero el macho alfa se abalanzó con una fuerza brutal, clavando sus garras en el lomo y derribándola contra el polvo. La sangre comenzó a oscurecer la tierra. Los chillidos de las hienas se multiplicaron, pero no había refuerzos cerca. La tercera víctima fue arrastrada varios metros, aún viva, mientras los rugidos se mezclaban con gritos desesperados. El resto huyó en estampida, pero los leones no persiguieron demasiado lejos. La misión no era cazar por hambre, sino marcar el inicio de un castigo, una advertencia, una sentencia escrita con cadáveres. El macho se detuvo junto a los cuerpos, respirando con la boca entreabierta, colmillos manchados de sangre fresca. Sus ojos no miraban a las hienas muertas, sino hacia el horizonte donde el clan mayor dormía. Lo que habían hecho esa noche era apenas el prólogo. El viento cambió, llevando el olor de la masacre hacia la distancia. Las hienas que huyeron no tardaron en reencontrarse con las demás, sus chillidos llenos de terror, narrando lo que habían visto, y en ese momento el miedo comenzó a enraizarse en el corazón del clan, porque la muerte de una leona no había quedado impune. Al contrario, había abierto una herida que ahora sangraba hacia adelante, y cada gota prometía más. El primer ataque no fue venganza completa, fue solo un recordatorio de lo que vendría, un infierno que aún estaba en su primer día. El segundo día comenzó con un amanecer extraño. La sabana no rugía, no chillaba, no cantaba. Era como si los sonidos habituales hubiesen sido arrancados de raíz. En ese silencio, las hienas se movían inquietas, sabiendo que algo se avecinaba.
Habían perdido a varias de sus hembras en el ataque nocturno y el clan entero olía a miedo. Pero los leones no mostraron prisa. Pasaron el día bajo la sombra de acacias, vigilantes, sus ojos clavados en el horizonte. No cazaron, no se dispersaron, aguardaban. Cada músculo era un resorte contenido. Cuando el sol se escondió y el rojo del atardecer manchó la hierba, la manada se levantó como si una orden invisible hubiera sido dada. Esa noche no hubo emboscada silenciosa. Hubo un despliegue de terror. Los rugidos comenzaron a resonar desde distintos puntos, rebotando entre rocas y arbustos. El clan de hienas, desorientado, corrió en varias direcciones. El macho alfa había comprendido que la venganza no era solo matar, era infundir pánico, quebrar el espíritu antes del cuerpo. El primer choque ocurrió junto a un río seco. Dos leonas saltaron al unísono sobre una hiena adulta, derribándola en un torbellino de polvo y gruñidos. Otro de los jóvenes machos embistió a un par de juveniles que intentaban escapar, hundiendo colmillos en sus patas. Los chillidos se mezclaron con rugidos, creando una sinfonía de guerra que erizó la noche. No muy lejos, el macho alfa ejecutaba su propio ritual de furia. Derribó a una hiena robusta y, en vez de matarla de inmediato, la arrastró varios metros mientras rugía hacia el cielo. Era una proclamación. Aquí no hay escondite, aquí no hay risa que sobreviva. El clan entero escuchó y comprendió que esa guerra sería diferente. La tercera noche no fue distinta. Los leones atacaron otra vez, cambiando de rumbo, eligiendo a las hienas rezagadas, aquellas que osaban acercarse a carroñas abandonadas. La estrategia era simple pero letal: no permitir descanso, no permitir alimento, no permitir olvido. La oscuridad ya no era aliada de las hienas, sino su verdugo. Para entonces, los cadáveres comenzaban a acumularse. Los buitres se agrupaban al amanecer en círculos densos. Los chacales rondaban los restos y el olor a sangre impregnaba kilómetros de sabana. Cada día siniestro era seguido de un amanecer más silencioso, más pesado, como si incluso la tierra se negara a olvidar. Las hienas ya no reían. Su risa, aquella que tantas veces había sembrado terror, se había convertido en un murmullo apagado, cargado de desespero. Ahora eran ellas las que corrían bajo la luna, perseguidas por sombras que no daban tregua, y cada rugido de león se sentía como un fuego encendido en medio de la noche. Porque esas dos noches marcaron el inicio de un infierno prolongado. La venganza ya no era solo un acto, era un ciclo, un fuego que ardía en cada rincón, repitiéndose con precisión y brutalidad. Y lo más aterrador era que los leones apenas estaban calentando sus garras. El cuarto día amaneció con un murmullo distinto. Lejos de las acacias, en un valle pedregoso, se escuchaban chillidos y llamados constantes. El clan de hienas se había reunido en número inusual, más de 30 individuos, machos, hembras y juveniles, todos reunidos en un coro áspero de voces rotas. No era un simple encuentro, era un consejo de guerra. La muerte en cadena había sembrado un miedo insoportable, pero también una rabia acumulada. Las hienas no son animales que olviden. Su fuerza no radica en la elegancia de la caza, sino en la persistencia y en el número. Y esa mañana, las huellas que dejaron en el polvo eran tantas que parecían una estampida. La manada de leones descansaba cerca de un río seco, confiada en su dominio. El macho alfa dormitaba, flanqueado por las leonas y vigilado por los jóvenes. Pero el silencio fue roto por un sonido que no estaban acostumbrados a escuchar. Un estruendo colectivo de risas y chillidos acercándose desde el este. De pronto, el horizonte se agitó. Decenas de hienas avanzaban como un ejército desordenado, levantando nubes de polvo bajo sus patas. No venían a robar una presa ni a acosar a los cachorros. Venían a reclamar algo más: el honor mancillado, la revancha de sus muertas. Los leones se levantaron al instante.
El macho rugió, un rugido grave que atravesó el aire y se estrelló contra el coro de carcajadas de las hienas. En segundos, el claro se convirtió en un campo de batalla. Las hienas atacaban en grupos de 5 y 6, rodeando, mordiendo patas y colas, buscando aislar a los más jóvenes. El primer choque fue brutal. Una hiena logró aferrarse a la pata trasera de un león joven, desgarrándole carne con sus mandíbulas. El rugido del herido resonó como un trueno, pero no hubo tiempo para lamentos. Una leona saltó sobre la atacante y la partió en dos con un mordisco en el cuello, mientras otra hiena se abalanzaba sobre su costado. El macho alfa se convirtió en un torbellino de furia. Embistió contra el grupo más numeroso, derribando a 2 de un zarpazo, mientras su melena se sacudía cubierta de polvo y sangre. Las hienas gritaban, mordían, retrocedían y volvían al ataque con una osadía que solo el número podía sostener. Pero el precio fue alto. Varias hienas quedaron desmembradas en el suelo, sus cuerpos retorcidos bajo las garras leoninas. Sin embargo, la manada de leones tampoco salió ilesa. Uno de los jóvenes sangraba copiosamente del costado y una leona mayor cojeaba tras recibir varias mordidas en la cadera. Era un combate de resistencia, de desgaste, de ver quién soportaba más dolor. Cuando la polvareda finalmente se disipó, la escena era un cuadro de ruina. Cadáveres de hienas yacían entre charcos de sangre, y los leones jadeantes permanecían firmes en pie. El contraataque había demostrado que el clan aún tenía fuerza para pelear, pero también había sellado otra verdad. Cada intento de resistencia solo alimentaba la furia de los reyes de la sabana, y la guerra aún tenía varios días por delante. El quinto día comenzó con el sol levantándose sobre un paisaje que ya no era sabana, sino un cementerio abierto. Los buitres trazaban círculos oscuros en el cielo, atraídos por la abundancia de cadáveres frescos. Los chillidos de las hienas, antes símbolo de dominio, se habían transformado en lamentos ahogados. Lo que había empezado como un ataque aislado se había convertido en una guerra de exterminio. Los leones no descansaban. La manada entera parecía movida por un instinto más fuerte que el hambre, el deseo de represalia. De día vagaban con mirada vigilante y de noche se convertían en sombras asesinas que caían sobre las hienas como relámpagos. La leona muerta ya no era un recuerdo. Era un estandarte invisible que los guiaba a cada emboscada. La sexta noche fue especialmente sangrienta. Los rugidos comenzaron al caer la luna, y las hienas, agotadas y dispersas, no tuvieron oportunidad de reorganizarse. 2 fueron arrastradas hacia la oscuridad, otra quedó atrapada bajo las garras del macho alfa, que desgarró su garganta con la precisión de un verdugo. El suelo se tiñó de rojo, y el aire quedó impregnado de un olor que mezclaba polvo y sangre caliente. Cada amanecer traía consigo un nuevo cuerpo destrozado. En ocasiones, los restos quedaban abandonados en mitad del campo como trofeos de guerra. En otras, los leones dejaban que el viento llevara el hedor hasta las madrigueras de las hienas, como si quisieran recordarles que la muerte estaba siempre a un paso de su guarida. El terror se extendía más rápido que la sangre. El clan entero comenzó a fragmentarse. Algunas hienas escapaban hacia territorios vecinos, otras se ocultaban en grietas y madrigueras profundas, pero ninguna podía dormir tranquila. Cada sonido en la oscuridad, cada crujido de ramas, podía ser el preludio de un ataque leonino. El séptimo día fue el clímax del infierno. Bajo un cielo cubierto de nubes pesadas, los leones atacaron en plena tarde, un acto inusual que rompía con todo patrón. Cayeron sobre un grupo de 8 hienas que intentaban devorar un cadáver de ñu. En cuestión de minutos, 4 fueron abatidas y el resto huyó, dejando un coro de chillidos que helaba la sangre. El campo de batalla quedó sembrado de restos.
Moscas negras cubrían los cuerpos mientras los buitres descendían en picada. Los rugidos de los leones, potentes y prolongados, retumbaban como tambores de guerra. Era un mensaje claro: la venganza no había terminado, solo se repetía día tras día hasta borrar cualquier sombra de desafío. La sabana entera parecía haber tomado partido. Las hienas, otrora dueñas de la carroña, eran ahora las perseguidas. Incluso los chacales y buitres parecían desafiar su presencia, disputándoles lo poco que lograban conseguir. La cadena alimenticia había sido quebrada por una única chispa de violencia que se expandió como un incendio. Y así, durante 7 días y 7 noches, la sabana ardió en rugidos, chillidos y sangre. Lo que empezó como un crimen se convirtió en un ciclo de represalia que borró cualquier frontera entre justicia y venganza. El infierno no estaba en otro mundo. Estaba allí, bajo el cielo africano escrito en huesos y ceniza. El 8º día cayó como un presagio. El aire estaba denso, cargado de electricidad, y las nubes bajas pintaban la sabana con un gris metálico. No había pájaros ni insectos, solo un silencio expectante. Era el tipo de calma que antecede al choque de 2 tormentas. Y esa tarde las hienas habían reunido a su mayor fuerza. 30 cuerpos manchados, flacos y heridos se agruparon en un llano abierto. Sus risas eran forzadas, quebradas por el miedo, pero aún así formaban un coro que pretendía desafiar al enemigo. Se habían reunido todas, hembras, machos, juveniles. No quedaba otra salida que enfrentar a los leones en un último intento de resistencia. La manada estaba lista. 5 leones avanzaron entre la hierba alta, liderados por el macho alfa cuya melena oscura parecía una llamarada bajo la luz tenue. Sus pasos eran lentos, firmes, como si cada zancada fuese un golpe de tambor. Detrás, 2 leonas flanqueaban con miradas encendidas, mientras los jóvenes tensaban músculos como arcos a punto de romperse. El primer contacto fue brutal. Una oleada de hienas se lanzó en estampida, mordiéndoles las patas, colas y flancos. Los leones respondieron con rugidos que hicieron temblar la tierra. El macho derribó a la primera atacante con un zarpazo que partió su cráneo. A su lado, un joven desgarraba la garganta de otra mientras rodaban entre polvo y sangre. El combate no tuvo orden. Era un torbellino de garras, colmillos y chillidos. Las hienas mordían en grupos, colgándose de las patas como cadenas vivas, mientras las leonas contraatacaban lanzándose de lleno, desgarrando costados con precisión quirúrgica. El aire se llenó de polvo espeso y la escena parecía un caos primitivo, una danza de muerte sin coreografía. En el centro, el macho alfa se convirtió en un espectro de furia. Recibió mordidas en los flancos, pero no retrocedió. Rugió tan fuerte que incluso las hienas más audaces vacilaron antes de lanzarse de nuevo. Con cada embestida dejaba cuerpos inertes en el suelo, su melena cubierta de sangre ajena y propia. Los jóvenes luchaban como si hubieran nacido para ese momento. Uno de ellos, herido en la pata, se lanzó igualmente contra 3 hienas a la vez, desgarrando a 2 antes de caer sobre la tercera. Sus rugidos juveniles se mezclaban con los del macho alfa, y juntos creaban un coro ancestral que anulaba las risas quebradas de las hienas. Tras minutos interminables, la estampida comenzó a romperse. Los cuerpos de las hienas se amontonaban en el suelo, el polvo se tiñó de rojo, y los sobrevivientes emprendieron la huida chillando en retirada. Los leones, jadeantes y ensangrentados, permanecieron firmes, observando cómo el enemigo se desmoronaba bajo el peso de su propia osadía. El campo quedó en silencio. Solo el viento soplaba entre los cadáveres, levantando jirones de pelo y polvo. Los leones, exhaustos pero invictos, se reunieron en círculo, lamiéndose las heridas y rugiendo hacia el cielo. Ese rugido no era celebración, era sentencia.
El clímax había llegado y la venganza había sido consumada con la furia de un infierno sin precedentes. La mañana después de la gran batalla amaneció extrañamente clara. El cielo, limpio y sin nubes, parecía un contraste cruel con el paisaje que quedaba atrás. En el llano donde rugidos y chillidos habían retumbado como truenos, ahora solo había un silencio pesado, roto por el aleteo de los buitres que descendían en círculos lentos. Los cadáveres de las hienas se extendían en manchas oscuras sobre la hierba amarillenta. Algunos aún eran disputados por chacales y carroñeros menores, mientras el viento levantaba el olor rancio de la sangre seca. La sabana, que tantas veces había sido escenario de vida, ahora se parecía más a un altar de huesos. Los leones, exhaustos, permanecían reunidos bajo una acacia solitaria. Sus cuerpos estaban cubiertos de heridas, costras y polvo, pero ninguno mostraba signos de derrota. Habían resistido 7 días de infierno y habían impuesto su sentencia. La ausencia de risas en la noche era la prueba más clara. El enemigo había sido silenciado. El macho alfa descansaba de pie, tambaleante, pero con la mirada fija en el horizonte. No necesitaba rugir para marcar territorio. La sabana entera había escuchado ya su mensaje. El eco de la venganza aún vibraba en el aire, y cada carroñero que osaba acercarse parecía entender que el precio de aquel claro era demasiado alto. Las leonas lamían sus heridas en silencio. Una de ellas, la más anciana, observaba el horizonte con ojos vacíos, como si buscara a la hermana caída días atrás. El recuerdo de la leona asesinada seguía vivo, no en carne, sino en cada cicatriz, en cada gota de sangre derramada. La justicia salvaje había sido cumplida, pero el vacío persistía. Los cachorros, que habían permanecido ocultos durante el conflicto, se acercaron tímidamente al grupo. Olfateaban el aire, nerviosos, como si no comprendieran del todo la magnitud de lo ocurrido. Sus juegos infantiles quedaban suspendidos, reemplazados por un silencio extraño. Hasta ellos parecían entender que el territorio había cambiado para siempre. En la distancia, las hienas sobrevivientes huían hacia tierras lejanas, dispersas, sin cohesión. Ya no eran un clan, sino sombras errantes marcadas por el miedo. Sus chillidos se apagaban cada noche un poco más, como brasas que mueren tras un incendio. La sabana, por primera vez en mucho tiempo, se había quedado sin sus risas distorsionadas. El viento comenzó a soplar al mediodía, levantando polvo y hojas secas que se arremolinaban sobre el campo de batalla. Era como si la tierra intentara cubrir la memoria, borrar los rastros de lo ocurrido. Pero los buitres, con sus alas negras, se encargaban de mantener visible la realidad. Allí había ocurrido algo que ni el tiempo borraría fácilmente. El silencio final no era paz, era un recordatorio. La sabana había visto cómo la arrogancia de un clan de hienas terminó desencadenando una tormenta de fuego y rugidos. Y aunque la calma había vuelto, cada cicatriz en los cuerpos de los leones contaba una historia que aún debía encontrar su cierre en el legado de lo ocurrido. El sol descendía lento sobre la sabana, pintando el horizonte de un rojo profundo que parecía recordar la sangre derramada. Los cuerpos de las hienas ya casi no quedaban. Habían sido consumidos por buitres, chacales y el tiempo implacable. Pero lo que no desaparecía era el recuerdo, un eco que se impregnaba en cada brizna de hierba, en cada cicatriz de los leones que sobrevivieron. La leona muerta, origen de todo, se había convertido en más que un cadáver. Su ausencia era ahora un símbolo. Cada ataque, cada rugido, cada cuerpo abatido en esos 7 días ardió en su nombre. Y aunque sus ojos ya no miraban el horizonte, su espíritu se había transformado en la chispa que incendió el infierno. El macho alfa, con su melena oscura y marcada por heridas frescas, se erguía como un monolito de furia contenida. Ya no rugía por venganza, rugía para recordar.
Cada sonido que emergía de su garganta era una advertencia a la sabana. Quien toque a uno de los nuestros, tocará el fuego. Las leonas retomaron la caza días después. Sus movimientos eran más tensos, más coordinados, como si hubiesen heredado la rabia de su compañera caída. Cada zancada era una afirmación. Habían sobrevivido a lo imposible y ahora cazaban no solo para alimentar, sino para perpetuar la memoria de la justicia. Los jóvenes machos, heridos pero orgullosos, aprendieron en una semana lo que muchos leones nunca viven en toda una vida: la guerra total. Sus cicatrices eran medallas invisibles, marcas de un linaje que se escribiría en rugidos, y esos rugidos, algún día, resonarían en nuevas batallas. En el otro extremo, las hienas que sobrevivieron vagaban dispersas, famélicas, privadas de su confianza. Lo que antes había sido una risa arrogante se convirtió en un eco quebrado. En la sabana, su nombre quedó manchado, y durante generaciones, ese clan cargaría con la memoria del terror que ellas mismas desataron. La sabana parecía haber recuperado su calma, pero bajo esa calma latía una verdad eterna. Aquí no existe perdón, solo equilibrio, y ese equilibrio se paga con sangre. La guerra de 7 días quedó escrita en el suelo, como una fábula salvaje que ningún viento podría borrar, porque en África las historias no se narran con palabras, se narran con rugidos en la noche, con silencios cargados de tensión, con ojos que observan desde la penumbra. Y cada rugido de esa manada, desde entonces, llevaba consigo el eco del infierno, un recordatorio de que la justicia salvaje nunca olvida. Ahora dime, ¿desde qué ciudad del mundo estás viendo esta historia? Deja tu comentario aquí abajo y únete a esta manada suscribiéndote a Instinto Alfa. Porque lo que la sabana nos enseña no es ficción, es la ley eterna de la naturaleza, escrita en rugidos, sangre y memoria.